Hola, bienvenidos y bienvenidas a Momento Jurídico. Mi nombre es Miluska Rojas Ulloa y en esta oportunidad vamos a tratar un tema relacionado al régimen patrimonial que se genera a partir del matrimonio. El tema de hoy entonces sería los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Qué clase de bienes aparecen cuando me caso? Para ello, primero tendremos que desarrollar lo que es o lo que son los bienes como objeto de los derechos reales. ¿Qué clase de bienes regula nuestro Código Civil? ¿Cuáles han sido los criterios para adoptar este tipo de clasificación? Y vamos a ver también las propuestas de nuevas clasificaciones de bienes que seguramente se estarán tomando en cuenta en las próximas modificaciones al libro quinto del libro de derechos reales. Por último, veremos las clases de bienes que se generan para identificar cuáles son los bienes propios que aporto cuando me caso, cuáles serán los bienes que generamos y que van a corresponder a la sociedad de gananciales. Muy bien, entonces empezamos por el primer tema. ¿Qué son los bienes? En realidad los bienes es un elemento importante dentro de lo que es los derechos reales. Decimos que los derechos reales tienen dos elementos según la doctrina clásica. Un sujeto, que son las personas, y el objeto, que vendrían a ser los bienes. Entonces los bienes vienen a ser el objeto de los derechos reales. Muy bien, pero ¿qué tipo de objetos pueden ser bienes? En realidad, todos aquellos objetos que están en el comercio de los hombres, susceptibles de poder ser objeto de propiedad, de posesión, de habitación, de servidumbre, es decir, que se puedan generar diversas relaciones jurídicas. Dentro de nuestro Código Civil, entonces, diríamos, ¿cuáles son las clases de bienes que se regulan dentro de este libro quinto de los derechos reales? Entonces, la principal clasificación que tenemos, y que esto obviamente ha sido modelo de lo que es nuestro Código Civil francés, es la de clasificar a los bienes en bienes muebles y bienes inmuebles. Esta es la principal clasificación que tiene nuestro Código Civil, pero no es la única. También hablamos de bienes fungibles, no fungibles, bienes consumibles y bienes no consumibles. Vamos a empezar entonces por determinar cuál es la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble. Cuando hablamos de bienes muebles, son aquellos bienes que pueden trasladarse, pueden moverse de un lugar a otro. En cambio, los bienes inmuebles no, son aquellos que están arraigados al suelo, no se pueden trasladar de un lugar a otro. Nuestro Código Civil pues hace una relación de cuáles serían los bienes muebles y cuáles serían los bienes inmuebles. Solamente los detallados en este código y en ese artículo que ahora vamos a pasar a desarrollar estarían detallados taxativamente bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos encontramos bajo el sistema del numerus clausus de los derechos reales. ¿Qué son los bienes fungibles y no fungibles? Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser cambiados por otro de la misma especie, calidad o cantidad, ¿no? Por ejemplo, si a mí me prestan 1 kilo de arroz, yo tendré que devolver otro kilo de arroz, no el mismo necesariamente, ¿no? Entonces, por eso se dice que son bienes fungibles, porque puedo cambiarlos por otros. En cambio, los no fungibles son aquellos que están individualizados. Yo no los puedo cambiar por otros, ¿no? Por ejemplo, yo presto mi cuaderno donde tengo todos mis apuntes, ¿no? Seguramente he tomado alguna clase y en ese cuaderno pues están una serie de datos importantes para mi persona. Si yo presto mi cuaderno, la persona me debe devolver el mismo cuaderno. No me puede devolver otro cuaderno. ¿Por qué? Porque en este caso, este bien se convirtió en un bien no fungible. Me debe devolver el mismo bien.
Por último, los bienes consumibles y no consumibles. Cuando hablamos de bienes consumibles, nos estamos refiriendo a aquellos que se agotan al primer uso. Estamos refiriéndonos básicamente a aquellos bienes que pueden perecer, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, las frutas, las plantas. Y los no consumibles son aquellos que tienen pues un tiempo prolongado de existencia y no se van a consumir en sus primeros usos. Pero vayamos pues al tema de los bienes muebles e inmuebles y queremos saber cuál ha sido el criterio que ha adoptado nuestro legislador para establecer qué bien sería mueble y qué bien sería inmueble. Entonces vayamos a ver los criterios que ha adoptado nuestro legislador. El legislador peruano ha adoptado dos criterios desde que empezó la codificación civil peruana. Hablamos del Código de 1852, luego el Código Civil del 1936 y el actual Código Civil que nos rige. Uno de los criterios que adoptó es el criterio de movilidad. Y este es el criterio que adopta el primer Código Civil de 1852. Serán muebles los que puedan moverse. Serán inmuebles los que no puedan moverse, por lo tanto, están arraigados al suelo. Ese es el criterio de movilidad. Luego, el otro criterio que se adoptó para clasificar bienes muebles o inmuebles es el criterio legal, que es el criterio que rigió en el Código Civil de 1936. Es decir, ya no importa si el bien se puede mover de un lugar a otro. Entonces, lo que diga el legislador se tendrá por bien mueble y lo que establezca como bien inmueble, sin interesar su esencia de ser posible moverlo. Un ejemplo fueron las naves y aeronaves a los cuales se les estableció como bienes inmuebles. Pero esto es por un tema también de índole económico, porque sobre estos bienes pues podía recaer la hipoteca. Con el nuevo Código Civil es que el criterio cambió y ahora pues nuevamente hemos regresado al criterio adoptado por el primer Código Civil peruano al establecer que el criterio de movilidad obedece a la naturaleza de los bienes. Muy bien, entonces estos son los dos criterios que se ha adoptado. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existen nuevas clasificaciones de bienes propuestas y que todavía no están incorporadas en el Código Civil o en alguna ley especial? Sí, existen varias propuestas, pero la principal es aquella que ha sido trabajada para el Código Civil del siglo XXI. Y en esta propuesta se establece nuevas clasificaciones de los bienes. En este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aquellos que dicen que debería establecerse bienes registrados y bienes no registrados. Los bienes registrados son aquellos que ya han sido incorporados en un registro formal y los bienes no registrados son aquellos que todavía no ingresan a un registro formal. Ahora bien, dentro de esta clasificación de bienes no registrados estarían los bienes registrables y los bienes no registrables. Los bienes registrables son aquellos que por ser bienes identificables, que se puedan individualizar, que se puedan distinguir de los demás, pueden ingresar en algún momento a un registro oficial. En cambio, los bienes no registrables son aquellos que por su cantidad que existe y no son identificables, no podrían ingresar a ningún registro oficial. Muy bien, ¿qué otra propuesta de clasificación? También otra propuesta sería la de bienes corporales y la de bienes incorporales. Cuando hablamos de bienes corporales, estamos refiriéndonos a aquellos bienes que pueden ser o que se pueden percibir con nuestros sentidos, ¿no? Una casa, un libro, una computadora, una pantalla, etc. En cambio, los bienes incorporales son aquellos que solamente lo percibimos con nuestra inteligencia. Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de autor, los derechos de inventor, una concesión, etc.
Entonces, dentro de los bienes corporales, la propuesta es que recién ahí estaría esta clasificación importante, la de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y por último, la otra propuesta que nos señala esta comisión es la de bienes del Estado y bienes de los particulares. Cuando hablamos de bienes del Estado, pues estamos refiriéndonos a aquellos bienes ya sea de dominio público y aquellos bienes de dominio privado. Y dentro de los bienes de los particulares, aquellos pues que corresponden a los privados, ¿no? En su actividad y en sus relaciones entre particulares. Ahora bien, dentro de los bienes de dominio público tenemos que señalar algo muy importante y que esto lo diferencia de los bienes de los particulares. Los bienes de dominio público tienen tres características importantes. Primero, que son inembargables. No podemos gravar los bienes del Estado. Son imprescriptibles, ¿no? Sobre bienes del Estado no se puede adquirir bienes por prescripción. Y son inalienables, porque no se puede disponer de estos bienes que corresponden o que pertenecen al Estado. Lo que hace el Estado es simplemente ceder en concesión para la explotación por parte de particulares y la extracción de los recursos naturales, pero a través de leyes especiales. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a la pregunta que inicia esta sesión. ¿Cuáles son entonces los bienes que se generan cuando yo me caso? Entonces, para eso tenemos que empezar por señalar que esta parte de esta sesión está amparada en lo que se refiere al libro de derecho de familia, específicamente a lo que es el régimen patrimonial. Entonces, nuestro Código Civil, en el artículo 295, nos señala pues que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente, o sea, es voluntario, nadie te puede obligar, sea por el régimen de sociedad de gananciales o por el régimen de separación de patrimonios. Entonces, estos dos regímenes son los que se aplican en nuestro derecho peruano. Si usted no ha hecho la elección, entonces rige automáticamente desde que usted celebra el matrimonio el régimen de sociedad de gananciales. Para que se aplique el régimen de separación de patrimonios, este tiene una formalidad bajo sanción de nulidad. O sea, si usted no lo hace de esa forma, no existe ese régimen. Tiene que hacerlo por escritura pública, es decir, tengo que ir al notario para que eleve a escritura pública esta decisión voluntaria de establecer nuestro régimen bajo separación de patrimonios y debe inscribirse en registros públicos para que tenga efectos frente a terceros. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían estos regímenes, estos bienes que estarían dentro de lo que es la sociedad conyugal desde que yo me caso? Entonces tenemos que saber que existen bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales. Esto dentro de lo que es el régimen de sociedad de gananciales. Ahora bien, el Código Civil nos detalla en el artículo 302 la relación de todos los bienes que serían bienes propios. No los voy a detallar aquí, pero serían bienes propios los que nosotros incorporamos cuando iniciamos pues la sociedad de gananciales. Nos da un detalle general que son aproximadamente 9 incisos y luego nos remite al artículo 310 donde simplemente nos dice los bienes no comprendidos en el artículo 302 entonces serán bienes sociales. Y no solamente ellos, sino todos los que los cónyuges aporten cuando contraen el matrimonio. Muy bien, entonces, dentro del régimen patrimonial del matrimonio, hemos dicho existen dos regímenes, sociedad de gananciales y separación de patrimonios. Si yo no digo nada, no elevo escritura pública, no lo inscribo en registros públicos, entonces estamos bajo sociedad de gananciales y se generan bienes propios y bienes de la sociedad. Muy bien.
Con esto pues hemos dado respuesta a esta pregunta, los míos, los tuyos y los nuestros, que son aquellos que se generan cuando me caso. Hemos desarrollado los bienes como objeto de los derechos reales, las clases de bienes que existen, los criterios que se ha tomado en cuenta para dar esta clasificación y también las propuestas de futuras clasificaciones que se vienen en materia de derechos reales. Muy bien, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios, sus sugerencias y preguntas para responderlas a la brevedad. Muchas gracias por su atención.